Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Confírmeme, por favor. Buenas tardes. Listo, se escucha perfecto, ¿no? Muy bien, buenas tardes con todos los que están aquí presentes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase, ¿sí? De cuidados de enfermería. En el tema de hoy va a ser cuidados de enfermería, personas con problemas derivados de la insatisfacción de necesidades básicas, como las fisiológicas, de protección y de seguridad. Les llegó el Word que se había enviado a cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Lo tienen? ¿Lo pudieron leer? Buenas tardes, licenciada. El que usted nos envió la segunda clase, ¿no? Sí. Sí llegó. Ah, ok. Muy bien, entonces vamos a continuar con esa correlación de los diferentes temas que hay y vamos a ver cuidados de enfermería a personas con problemas derivados de insatisfacción de necesidades. Muy bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de insatisfacción de necesidades? ¿A qué creen que nos referimos? Pienso que insatisfacción de necesidades, que está presentando, no sé, algún problema físico y no ha sido cubierto esa necesidad. Una respuesta humana que no ha sido atendida. Exacto. Y estas respuestas humanas pueden ser distintas, un sinfín de respuestas. Entre ellas tenemos insatisfacción de necesidades fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de necesidades fisiológicas, ¿a qué nos referimos? Del sistema digestivo, urinario, o sea, Ok. necesidad, por ejemplo. Sistema digestivo, urinario, muy bien. De protección. Exacto, sí, protección y seguridad, claro. De protección sería, a ver, pudiera ser, se me ocurre, una cama hospitalaria, un paciente que necesite colocarle barandas para que no se caiga, por ejemplo, en la cama clínica. Exacto, ¿no? Entonces, como menciona ahí en el título, son básicas, ¿no? Son necesidades básicas que en todo momento vamos a tener en el paciente. Más aún en el paciente, pues, hospitalizado, ¿no? Licenciada, sería, perdón, las necesidades, basado en las necesidades de Maslow, que es la que hemos trabajado siempre. Claro, Maslow plantea diferentes necesidades de acuerdo a jerarquía para llegar a la necesidad máxima, que es la autorrealización, ¿no? Entonces sí, él habla de las necesidades básicas que están en la base, que son justo estas, ¿no? Fisiológicas, luego habla de las de protección, de seguridad y así sucesivamente, ¿no? Entonces efectivamente tiene que ver mucho con Maslow, ¿sí? Y de forma general con la insatisfacción de cualquier necesidad que yo pueda estar teniendo. Por ejemplo, tenemos muchas necesidades humanas, entre ellas una necesidad, y la persona puede reflejarlo con un pensamiento, como por ejemplo, tengo sed. O veo a alguien que está comiendo un refresco o agua y dice, ah, qué rico, o agua helada, ¿no? En este calor. ¿Qué significa eso? Que es una necesidad. Entonces, estas necesidades, por ejemplo, de alimentación, tienen la característica de que usualmente estas necesidades yo ya las realicé, ya las conocí y tuve satisfacción de esas necesidades, ¿no? Y ahora tenemos nuevamente a recordar lo que se sentía cuando tomábamos agua helada, y si tengo sed, que necesito agua, ¿no? Entonces son necesidades humanas que son importantes satisfacer. Más allá de la edad, son necesidades que siempre van a estar presentes en nuestro organismo, más aún el agua, que es una necesidad básica. Así como hay necesidad de vestirse, de bañarse, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esa es una necesidad. Y vamos a definirla como la sensación de carencia de algo y que está unida al deseo de satisfacerla.
Entonces vemos que la necesidad es la sensación de carencia de algo. Y existen para eso diferentes fases de la necesidad. No es que inicia de repente con el deseo, como ustedes pueden pensar, y de repente inmediatamente la satisface. ¿No? Justamente la literatura nos dice que para poder llegar a la satisfacción, que vendría a ser como la meta, primero tiene que haber la sensación o la apetencia de algo, como por ejemplo el hecho de decir tengo sed. El tener sed es una sensación, una apetencia. Luego viene el deseo, que es el ejemplo, tomar agua o quizá una gaseosa o otro líquido. Tal vez yo me antoje de algo que no está a mi alcance ahora en ese momento. Entonces trato de satisfacer el deseo de tomar agua o gaseosa o otro líquido. Luego viene la etapa del esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Que para yo llegar a eso, nadie me lo va a venir trayendo, pues nadie me lo va a venir a traer a las manos, ¿verdad? Yo lo tengo que buscar. Y para eso puedo estar caminando, como también puedo estar corriendo. Y al último, al final, viene la satisfacción, que es el hecho de aplacar esa sed. Entonces, como ustedes ven, para conseguir algo igual se necesitan de pasos de esfuerzo, y esto pone en evidencia lo importante que es el persistir siempre, ¿no? Incluso hasta en esta parte fisiológica de nuestro organismo nos damos cuenta que tiene que haber un esfuerzo para algo. ¿Ok? Entonces estas fases de satisfacción para solo una necesidad toman muchos pasos. ¿Ok? Ahora, existen características usuales en las necesidades. Características, por ejemplo, que son sustituibles. El hecho de tener una necesidad me ayuda porque, claro, tal vez no la voy a poder satisfacer con, no sé, con el agua que, por ejemplo, agua mineral, hay un agua mineral en Cusco que no hay acá en Lima, ¿no? Entonces yo quería tomar esa agua mineral de Cusco y no la de Lima. No Agua Cielo ni San Marcos, sino Socosani, que es el agua que hay en Cusco y que es un agua muy rica. Entonces, de hecho, esa agua lo puedo sustituir con un agua cielo, ¿no? Con otra marca. Entonces es sustituible. Es ilimitado el número. Yo puedo tener muchas necesidades, no solo una. Son limitadas en capacidad, ¿no? Ya una vez que satisfaces esa necesidad, ya luego se te va un poco el deseo, ¿no? No dice que son de intensidad variable, se fijan rápidamente, son concurrentes, siempre vienen y son complementarias. Entonces existen una serie de características en las necesidades de una persona. Y por eso también las clasifica. Entonces ya tenemos como que las etapas, las clases, las características, la clasificación de las necesidades humanas, por la importancia o naturaleza. ¿Cuántas fases o clasificaciones vemos ahí? 3, ¿verdad? Correcto. De estas 3, tenemos que la primaria es una necesidad que depende de nuestra vida. Por ejemplo, el alimentarse, el beber, el agua, el respirar, el abrir. O sea, todas las necesidades básicas que yo considere los puedo satisfacer yo en mi vida son primarias. Pero también están las secundarias, que son la necesidad de, bueno, aumentar un poco el bienestar, no solamente físico, sino también mental, y distraerme, y bueno, y ahí está. El ver la televisión, el divertirse, el escuchar música, el estudiar, el bailar, etc. Eso depende mucho de la característica de cada persona. Y también tenemos las terciarias, o lo que se conoce como superfluas, ¿no? Que son necesidades que satisfacen la variedad de algunas personas. Por ejemplo, usar joyas de oro,
pieles valiosas, autos de lujos, etc. ¿No? Entonces tenemos de las 3 clasificaciones de necesidades humanas. Entonces, vamos a entrar a tallar, ya hemos visto la parte de necesidades y miren que es bastante corto, pero que hay muchas definiciones. No se deben olvidar que esto puede ser pregunta de examen. El yo clasificar mis necesidades humanas como que las clasifico, o te pueden colocar un caso. Esta satisfacción es, según su importancia, satisfacción primaria, secundaria, terciaria, puede ser una pregunta. Entonces, si yo veo que me ponen un caso donde alguien está viendo la tele o está haciendo cualquier otra necesidad que no sea satisfacción de nuestra vida, es secundaria. O puede ser terciaria también, ¿no? Las necesidades fisiológicas como tal. ¿Ustedes consideran que una persona podría dar todo de sí trabajando todos los días las 24 horas? ¿O es importante el sueño, el descanso? Es importante el descanso, obviamente. ¿Y por qué es importante el descanso? ¿Qué me trae el descanso? El descanso, bueno, hace que todo nuestro sistema o nuestro organismo pues recupere las energías, ¿no? Ok. Para poder seguir adelante, porque si no, el agotamiento te trae como consecuencia problemas patológicos, puedes enfermarte, y bueno, se derivan de ahí muchas situaciones negativas, obviamente, si no descansa. Excelente. Así es, ¿no? Incluso hay una película, no sé si ustedes han visto en Netflix, no recuerdo ahora el nombre, pero es una película donde donde nadie podía dormir por una situación X. Pero en la película lo que se refleja y lo que me pareció interesante es ver la parte fisiológica de que una persona no puede estar sin dormir, ¿no? Y que empezaban, por ejemplo, las cabezas de las personas se reventaban, ¿no? Parte de la película, ¿no? Unos se convertían en zombies y así. Pero era difícil, ¿no? Tener que dormir. Entonces, realmente hasta en las películas se ve que es una necesidad el dormir y que si no se duerme, te puedes convertir en cualquier otra persona, pero no en un ser humano normal que puede realizar las actividades de la vida diaria. Entonces, sí, el sueño, el descanso, es una necesidad que repara todos nuestros tejidos, permite satisfacer todas las necesidades. El descanso nos permite pensar adecuadamente, ¿no? Que nuestro cuerpo también funcione correctamente, que esté con mi sexto sentido, con mis 4, 5, 6 sentidos, no sé, que pueda estar siempre alerta, la parte de alerta, ¿no? Entonces, por eso son necesidades importantes fisiológicas que tienen una gran importancia al momento de enfrentar ya sea una enfermedad, ¿no? O un problema. Entonces, ahí dice que son necesidades básicas para mantener la homeostasis. ¿Recuerdan esta palabra homeostasis, lo que significa? Equilibrio fisiológico, lo que Equilibrio, mantiene ¿no? todo lo que... Ajá. Exacto. Entonces, la homeostasis es el equilibrio. Entonces, son necesidades básicas para mantener el equilibrio, en otras palabras, ¿no? También la necesidad de respirar, ¿no? Nosotros estamos básicamente viviendo gracias al oxígeno, porque el oxígeno le da vida a las células de nuestro cuerpo. No tanto porque necesitamos oxigenar los pulmones, sino que además se oxigena todo nuestro cuerpo. Cada tejido de nuestro cuerpo está oxigenado. Incluso la misma sangre transporta oxígeno, ¿no? Entonces, el oxígeno es básico, es como esa fuente de energía que necesitan las células para seguir viviendo, ¿ok? Entonces, la necesidad de respirar en todo momento, por eso una persona que pueda estar sufriendo de disnea, ¿no? Dificultad para respirar, o por ejemplo el COVID, en alguno de los casos comunes que hemos visto, vemos pues que mientras más demoramos en satisfacer la necesidad de oxígeno,
aumenta el riesgo realmente de mortalidad, mientras más demoremos. Y eso viceversa. Si mientras más pronto colocamos la oxigenación en el paciente, antes que cualquier cosa, que la medicación, que lo otro, aumenta el porcentaje de supervivencia. Entonces no olvidemos que el respirar es importante, ¿no? Es básico. Beber agua. ¿Cuántos de nosotros bebemos el agua realmente? A ver, ustedes deberían tener ahora su vasito de agua al costado, hidratarse, alimentarse correctamente, porque eso les va a permitir seguir viviendo. ¿No? El eliminar los desechos corporales. ¿Qué pasaría si una persona no puede defecar? ¿Por qué podría una persona no defecar? Un problema derivado a eso, por ejemplo, que ustedes recuerden. Hilio paralítico, obstrucción intestinal. Ajá, ¿no? Muy bien. El más Estreñimiento. Estreñimiento. El más común en niños es obstrucción intestinal, ¿no? Y siempre en las primeras 24 horas de vida del recién nacido, lo primero que yo tengo que observar es la parte fisiológica. Si realmente este niño orina, si realiza sus deposiciones, si está eliminando el meconio, si hay bilirrubina en altas cantidades en el cuerpo. O sea, todo eso se observa. Y realmente hay que eliminar desechos corporales, porque son desechos de nuestro cuerpo que los eliminen. Orina y desechos, en las heces son desechos. Y si son desechos, el permanecer mucho tiempo dentro del cuerpo sin poderlos eliminar, causaría pues una intoxicación e incluso infección generalizada. La necesidad de evitar el dolor. Cuando ustedes escuchan la palabra dolor, ¿qué diagnóstico se les puede venir a la cabeza? Relacionado con, por ejemplo, una herida quirúrgica, alguna, no sé, obstrucción de las vías biliares, no sé, cualquier, claro, no podemos utilizar términos médicos, ¿no? Por apendicitis, por neumonía, tantas cosas que te pueden causar dolor, pero no me acuerdo bien la redacción. Ahí tengo que repasar. No, está bien lo que has mencionado, son parte también de patologías que producen dolor. Miren, la más común es el cáncer, ¿verdad? El cáncer produce mucho dolor. Y es una necesidad que hay que satisfacer, por eso el tema del dolor es un tema que se toca con pinzas en los centros hospitalarios, asistenciales, porque realmente la persona que tenga dolor es una persona que no está satisfaciendo las necesidades y que puede desencadenar un cuadro severo. O sea, la persona no puede sentir dolor, porque ese es un problema. No es algo normal sentir dolor. Eso no está bien, porque también nuestras neuronas mueren cuando sentimos dolor. Las relaciones sexuales. Si bien es cierto, las etapas en las personas van cambiando, hablando de una etapa adulta y pasando a la etapa de la vejez, una etapa tan distinta al resto y tan alejada, ¿no? Que realmente el tener relaciones sexuales en una etapa de la vejez se hace muchas veces difícil, ¿no? Porque usualmente las relaciones se concentran en las personas jóvenes, ¿ok? Que van a satisfacer esa necesidad. Pero de hecho es una necesidad fisiológica de nuestro cuerpo. Luego la necesidad de mantener la temperatura corporal, como les mencioné en un momento seguramente. Ustedes saben que hay un centro termorregulador de la temperatura a nivel cerebral. ¿Cómo se llama? El hipotálamo. Exacto. ¿Okay? El hipotálamo es el que regula la temperatura de todo nuestro cuerpo. Entonces, el niño cuando es recién nacido, cuando recién está saliendo a la vida extrauterina, por primera vez tiene que regular su temperatura frente al medio externo.
¿no? Porque siempre estuvo a una temperatura adecuada dentro del vientre, en el útero. Pero el llegar, el pasar, ¿no? Esa etapa de la vida intra a la vida extrauterina puede ser un cambio bastante brusco para ellos. Es por eso que se utiliza la servocuna, para ayudarlos, para evitar ese cambio brusco de temperatura que puede pues, perjudicar, ¿no? Y en la medida de lo posible se trata pues siempre de mantener no solamente en la parte corporal, sino también en el ambiente, que tiene que ser un ambiente cálido, ¿no? No un ambiente frío, ¿no? Donde tú vas y ni siquiera puedes seguir moviéndote. Y en un ambiente cálido, pues con una vestimenta también cálida. Entonces, necesidades fisiológicas, muchísimas que hay que satisfacer, ¿no? De diferentes formas. Vamos a ver necesidades. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ah. Ok, vamos a colocarlo. Ok, escuchemos esto. Buenas noches, mi nombre es Ángela María Mazo, soy estudiante de la Universidad Uniminuto. Estamos cursando séptimo semestre en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. El tema que vamos a tratar esta noche es sobre las necesidades fisiológicas del ser humano. A continuación, mis compañeras Mónica Ortega y Marcelo Martínez tratarán del tema. Como lo mencionó mi compañera Ángela, le vamos a hablar del tema de las necesidades fisiológicas, pero enfocándolo dentro de una empresa prestadora de servicios de salud. Les voy a dar como una breve explicación de lo que se hace dentro de esta empresa prestadora de salud, que es todo lo relacionado con consulta externa, hospitalización, UCI, cirugía, en donde se manejan pacientes oncológicos, pacientes de cirugías estéticas, se realizan curaciones, retiros de puntos, entre otras cosas. Para empezar, debemos saber que las necesidades fisiológicas son aquellas que el ser humano requiere para encontrar un equilibrio entre el cuerpo y sus funciones corporales. Como lo dice su nombre, son necesidades básicas. El ir al baño, el tener el espacio para comer, son cosas que debemos tener para poder estar bien en cuanto a la salud, para poder desempeñarnos bien en nuestro trabajo, tener unas buenas horas de descanso. Esas serían las necesidades básicas en cuanto a la fisionomía, ya que se suplan dentro de la institución prestadora de servicios. Dentro de la institución, pues de cierta manera no se suplen como tal, ya que las horas de trabajo de los servicios asistenciales como lo es cirugía, hospitalización y UCI son horas muy extensas, de 12 hasta 14 horas diarias trabajando, y no cuentan con zonas de alimentación o espacios para que los colaboradores puedan ir y comer a las horas indicadas o que puedan descansar. Muchas veces ni siquiera tienen tiempo de ir al baño, y esto hace que no se cumpla con las necesidades básicas fisiológicas que el empleado necesita para tener una buena actividad dentro de la empresa. Al
analizar este punto, yo pienso que viéndolo desde la seguridad y salud del trabajo, que es lo que nos corresponde a nosotros, se deben implementar, digamos, acciones que permitan ofrecer una mejor, un lugar más ameno, un lugar más seguro para que la persona pueda trabajar, ya que la falta de alguna de estas necesidades, si no se suple correctamente, pues que puede generar una afectación a la salud del trabajador. Es muy importante tener en cuenta que las necesidades fisiológicas de cada persona son determinadas por cada individuo, ¿cierto? Y cada uno le va a dar la prioridad que esto requiera según el punto de vista o la forma de ser de la persona. Considero vital tomar medidas como tener personas que hagan un relevo en las horas de alimentación, que pueda una persona sentarse pues como a comer adecuadamente, que pueda una persona que cubra al compañero cuando necesite ir al baño y no tener que pasar pues como horas enteras esperando que otra persona le reciba el turno para poder ir al baño. Debemos tener en cuenta que estas afectaciones en el ser humano ya no van a ser solamente la afectación de la salud de esta persona, sino también en el entorno en el que se mueve. De hecho, todo este tipo de situaciones pueden afectar el desempeño laboral del trabajador. Ahora, entre todo este tema pues, de la seguridad y de los ambientes sanos de trabajo, es importante contar con la parte intralaboral y con la parte extralaboral. Se trata de buscar un equilibrio entre ambas partes, que la persona pueda tener un entorno laboral adecuado, con unas condiciones óptimas para poder desempeñar sus labores, y que las empresas también se preocupen digamos, por la vida personal de sus trabajadores, ¿cierto? De las condiciones en que viven, de su entorno familiar. Ahora comentaba la compañera Mónica que se pueden presentar errores dentro de una empresa prestadora de salud, sobre todo con el personal médico o de enfermería, al momento de atender a un paciente por causa, por ejemplo, del agotamiento. Puede que, si fuera de que cumple unos horarios bien extensos el trabajador, pero él sale del trabajo y va a una casa y no puede descansar, o de hecho no tiene una parte donde llegar a descansar, esto va a generar también un conflicto, digamos, en el desempeño de esta persona, no va a dar su 100%. Es importante humanizar las actividades laborales, y encargarnos también un poco no solo de la actividad que desempeña, sino también darle valor a ese ser humano que está prestando un servicio o al trabajador como tal. Dentro de la propuesta que se viene manejando desde el área de bienestar laboral para contrarrestar esta problemática, se vino evaluando un proyecto sobre adecuar los espacios para que el personal pues pueda contrarrestar estas necesidades fisiológicas. Se piensa adecuar en el tercer piso de hospitalización un área de cafetería en donde los trabajadores puedan ir y en sus horarios establecidos y alimentarse de una manera sana y debida, que es lo que se recomienda, en donde la coordinadora pueda colocar a una persona que pueda ir y cubrir al personal mientras él va y hace sus necesidades básicas, como lo es alimentarse, como lo es una pausa activa, como lo es ir al baño, ya que en el momento pues no se está presentando. Es una propuesta que se está pasando a la alta gerencia y que en el momento se está estudiando para ayudar al bienestar laboral de los colaboradores. En conclusión, es prioridad para la entidad ofrecer a sus colaboradores un ambiente sano, óptimo y seguro para el buen desempeño de las funciones de nuestros colaboradores.
Muy bien. Con respecto a las necesidades que he mencionado, que me parecen súper interesantes, desde la parte asistencial, ¿qué les parece? ¿Será cierto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? De todo lo que han mencionado, ¿qué necesidades tal vez les ha parecido importante cumplir? ¿Escucharon lo de el tema de poder ayudar a un compañero mientras está comiendo, por ejemplo? Sí, claro, licenciada, de verdad que bien interesante el video porque pues por falta de personal, ausentismo laboral, tantas causas, ¿no? Por falta de compañerismo, no sucede eso, que no tenemos descanso, pero ni siquiera para comer tranquila, que es tan importante, o por lo menos, bueno, realmente yo aquí no he tenido la oportunidad de laborar sino a domicilio. No, realmente no sé cómo son los turnos, pero en mi país nosotras sí, por ejemplo, tenemos derecho a descansar en la noche, por lo menos 4 horas, ¿no? Solamente en casos de que, bueno, que faltó alguien, no hay casi personal o casos eventuales, no podías hacerlo y de verdad que los riesgos a cometer errores se triplican, se multiplican al 1000%, ¿no? Cuando tú no descansas y pasas 24 horas, 12 horas, 6 horas, por lo menos 12 horas en la noche sin descansar, sin por lo menos desconectarte un momento de todo lo que estás haciendo y tener una media hora, unos 15 minutos de tu lunch, de tu cena, de lo que te corresponda según el turno, que es importante. Exacto, como dices, no es fisiológico, no es normal. No. En cambio, aquí en Perú te encuentran durmiendo la supervisora y te llaman la atención. No, allá está contemplado nuestro descanso de noche. 4 horas nos dividimos en 2 grupos. Claro, o sea, acá duermen, pero calladitos. Escondido. No, allá los turnos son de 6 horas en el día, 12 horas en la noche. Y ya a las 10 de la noche se va a dormir un primer grupo hasta las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana, obviamente, se para el grupo que estaba durmiendo y se va a dormir el que estaba despierto. Y a las 6 de la mañana, sí, todas despiertas para entregar el turno a las chicas a los colegas que vengan a las 7 de la mañana. ¿Ya ves? Así trabajamos allá. Ordenarse de esa forma. Se puede hacer. Claro que se puede. Pero es un tema de organización también del propio enfermería, ¿no? Que no, realmente no da a respetar porque me parece que solo enfermería porque los médicos sí duermen, ¿no? Exacto. No, bueno, eso fue una lucha de nosotras, que ya tenemos mucho tiempo en la enfermería y sí se logró ese respeto hacia nuestro descanso. Exacto. Muy bien. Aspectos fundamentales de la regulación. Nos dice, si la necesidad sigue insatisfecha, la privación biológica se vuelve lo suficientemente potente como para ocupar atención y generar una pulsión psicológica, ¿no? También la regulación en cuanto a todo nuestro organismo, como mencionas, el tema del descanso, necesitamos descansar, regular las horas de sueño, por ejemplo, de que en el día tenemos que estar despiertos, en la noche tenemos que cerrar los ojitos y dormir, ¿no? Porque aunque parezca mentira, hasta psicológicamente nos puede afectar el hecho de no regular bien. Muy bien, tenemos aquí la pulsión psicológica, lo que le llaman pulsión psicológica, la realimentación negativa y la entrada a múltiples salidas múltiples. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la pulsión psicológica es la manifestación consciente de una subyacente necesidad inconsciente que es biológica. O sea, yo tengo una necesidad biológica, pero inconsciente, no lo digo. Esa es una pulsión psicológica. Cuando hablo de una realimentación negativa, estoy refiriéndome al sistema fisiológico de interrupción de la homeostasis. O sea, interrumpo todos los procesos normales
que deberían darse para mantener el equilibrio en el cuerpo, pero sin embargo no se da, por eso se habla de la parte negativa. Y las entradas múltiples o salidas múltiples se refiere a la pulsión que tiene múltiples entradas, salidas o respuestas conductuales. Entonces son conceptos que también se toman en cuenta dentro de estas necesidades. Tenemos mecanismos también intracorporales, que son todos los sistemas biológicos que regulan dentro de una persona. Y los extracorporales, como su mismo nombre lo dice, extra, o sea, fuera, juegan un papel, como dice ahí, fuera de la parte de la persona, ya sea física, psicológica. El mecanismo homeostático, entonces, es la sabiduría del cuerpo. El hecho de tener sed es un estado motivacional que experimenta de manera consciente. Y se dispone del cuerpo para llevar a cabo las conductas necesarias para poder responder al déficit, ¿no? Entonces, sí es importante mantener una homeostasis, y es más, nuestro propio cuerpo es tan sabio que se da cuenta cuando hay homeostasis o no en un cuerpo. Y si no lo hay, empiezan a derivarse los diferentes problemas, las necesidades o las carencias que se puedan presentar, ¿no? Muy bien, entonces regulamos fisiológicamente todo lo que estamos hablando. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, activación de la sed, saciedad de la sed, hipotálamo y riñones, ¿no? O sea, la regulación fisiológica viene dado por estas tres situaciones. Activo, porque, bueno, de repente abrí un caño de agua y por ahí me activó la sed justo en pleno sol, calor. Luego sacio mi sed, ¿no? Tomo agua y el hipotálamo y los riñones empiezan a hacer todo el proceso de metabolismo del agua para eliminarlo posteriormente. Entonces la regulación fisiológica siempre va a empezar con una activación. Influencias ambientales, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes influencias del ambiente, que puede ser amargo, salado, agrio, por ejemplo, ¿no? Como es la disponibilidad del agua y los horarios para beber también son influenciados extracorporales sobre la conducta del beber. Hay lugares donde tienen agua de acuerdo, ¿no?, a la necesidad de la población. Y bueno, les dejan abierto el caño solo 1, 2, 3 horas en la mañana y luego se les corta el agua a todo el pueblo, toda la provincia. No, hay lugares así. Como también hay lugares donde hay agua todo el día. Entonces, esta disponibilidad va a depender mucho de la parte ambiental. No de nosotros, ni de la decisión que tomemos, sino es externa. Además de eso, el hambre, como es Simpson, ¿no? El hambre es más compleja que la sed. El hambre, nos dice, podría sencillamente implicar la pérdida y la reposición cíclica de los alimentos. El hambre y la sed, cuando van juntos de la mano, se crea realmente un gran problema en la persona, que hasta incluso puede desequilibrarse psicológicamente y hasta matar por querer alimentarse. ¿Por qué? Porque es propio de la supervivencia de una persona. ¿No? Tenemos aquí el apetito, por ejemplo, a corto plazo. ¿Qué significa corto plazo? En un tiempo pequeño donde necesito ya satisfacer. Las necesidades de hambre a corto plazo regulan el inicio de las comidas, la cantidad y la terminación de las mismas. Luego, según la hipótesis glucostática, el apetito aumenta y disminuye en respuesta a los cambios de glucosa, ¿no? Al ser bajo, estimula, ¿no? Ustedes saben que la glucosa es como esa fuente de energía, nuestro motor, es nuestra gasolina, ¿no? Lo que nos permite estar con mucha energía. Y por eso cuando tenemos sueño, queremos dormir, siempre decimos quiero algo dulce, ¿no? ¿Para qué? Para levantarme un poco. Es cierto. Entonces, lo que te quiere decir este párrafo, básicamente, es que disminuye la respuesta de la glucosa si por ahí
no tienes el apetito, ¿no? Si por ahí no tienes el apetito, no tienes nada, no vas a estimular realmente el cambio y hasta la glucosa disminuye. No comes, disminuye la glucosa, ¿no? El apetito también aumenta y disminuye en respuesta a señales que no tienen bases cerebrales. Y el principal regulador del hambre que no está relacionado con el cerebro es el estómago. Nuestro estómago tiene una capacidad gástrica hasta cierto punto. De hecho, cada persona tiene una capacidad distinta, ¿no? Eso va a depender mucho de qué tanto, cómo esté su índice de masa corporal de esa persona. ¿Ok? Cuando hablamos del equilibrio o energía a largo plazo, por ejemplo, los depósitos de grasa son fuentes de energía estables y duraderas. Un depósito de grasa, ¿acaso no es difícil tener que retirarlo de mi cuerpo? El tener mis rollitos, ¿no? Mi barriguita, un poquito más grande de lo normal, ya pues eso es un depósito de grasa, ¿no? Y usualmente suele quedarse hasta por un largo plazo, porque no es tan fácil tener que satisfacer esa necesidad en un corto plazo. La hipótesis hipostática, ¿no? También. O la teoría del punto fijo, que es que cada individuo tiene un peso corporal determinado. Eso es cierto. O sea, no todos vamos a pesar igual, ¿no? Cada uno tiene hasta incluso las necesidades que necesita cada persona. Entonces, el modelo integral de la regulación del hambre, ¿no? Básicamente, como dice ahí, es complejo. Son procesos esenciales que subyacen al hambre y al comer en lo del otro modo puede ser un conjunto complejo de relaciones. Muy bien. Y miren, acá tenemos como dos conceptos distintos, como esto es como un resumen, ¿no? Por ejemplo, tenemos el hambre con el apetito y el comer con ingesta de energía. Y tenemos que entre ellas puede haber una relación del hambre con la comida, o viceversa, como porque tengo hambre. O sea, puede haber una relación positiva o negativa. Por ejemplo, el hambre cuando está, nos dice, demasiado elevadas, nos dice la reserva de grasa o del peso corporal. Si bien es cierto, yo tengo que alimentarme, comer, pero no pueden ser porciones muy exageradas, porque si no, ¿qué hace mi cuerpo? Automáticamente reserva de grasa. Y eso genera una repercusión en el peso corporal. Como también puede ser más cuando están demasiado bajas, ¿no? ¿Qué podría ser algo positivo? Bueno, si hay una reserva, yo tengo que sí o sí tener que hacer actividad física y motivarme para hacer ejercicio. Es un poco complejo. Muy bien. Influencias ambientales. Como ustedes han visto, ustedes saben cómo es el tráfico de Lima, ¿no? Hasta incluso muchas veces insoportable. Y justamente todo este ambiente, toda esta influencia que tenemos a nivel ambiental repercute muchísimo en las personas, en su salud. Hay personas que tienen problemas a nivel del oído y no pueden salir a la calle porque en la calle no se respeta, se toca el clauso de forma muy exagerada, por un tiempo muy largo. Y bueno, no, las personas no están realmente todavía acostumbradas, ¿no? Muy bien. Ambientales, las personas comen más cuando la comida se sirve en porciones de tamaño extra que cuando no es así. No sé si a ustedes les ha pasado, cuando les dan un plato pequeño, lo comen y lo terminan y se sienten llenos y luego piden otro mucho más grande y también lo tratan de comer porque les da mucha pena dejarlo, también se sienten llenos. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado o no? Nos dice, la presión grupal puede volverse, ¿no?, la incitación a comer más. ¿Qué dicen? Luego, afecta la conducta del comer.
influye en el ahora, en el día, o sea, ya todo se desequilibra. Es una conducta ambiental, más que la propia persona, está dada por la parte externa, ¿no? Distinta. Muy bien. Además de eso, hay situaciones de supresión en la restricción, ¿no? Las personas dicen presiones sociales que puedan invalidar e interferir la regulación fisiológica. O estilos de comer regulado cognitivamente y aumento de peso y obesidad, ¿no? Entonces, básicamente, para poder ayudar a las influencias ambientales, tenemos que estar motivados, tener mucha creatividad. Muy bien, entonces esa fue las influencias ambientales. Permítanme. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, duda? ¿Nadie? Ya. Por ejemplo, la OMS, que hace unos videos muy lindos, la OMS habla, por ejemplo, aquí de la parte ambiental, de la salud ambiental, y lo importante que es la salud mental para el bienestar de las familias. Vamos a escuchar. Salud ambiental y desarrollo sostenible en la Organización Panamericana de la Salud en Colombia. La salud ambiental es un componente esencial de la salud pública que se enfoca en las interrelaciones entre las personas y su ambiente, promueve la salud humana y el bienestar, creando ambientes seguros y saludables. La salud ambiental protege a las personas y comunidades de los riesgos ambientales que pueden afectar negativamente su salud, o los equilibrios ecológicos, que son esenciales para la salud humana y la calidad de vida individual, familiar y colectiva. De los aspectos ambientales globales que pueden afectar la salud se puede mencionar el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la contaminación del aire y del agua, la contaminación por sustancias químicas. En Colombia, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS, OMS y su área de salud ambiental tiene un equipo multidisciplinario que junto con otras áreas técnicas y centros colaboradores lidera esfuerzos estratégicos e intersectoriales para promover acciones dirigidas a la gestión de los riesgos para la salud causados por factores ambientales con un enfoque de determinantes de la salud en 4 temas principales. Entornos saludables. Promoción de hábitos saludables para la vida. Determinantes ambientales de la salud. Cambios ambientales globales y salud. Entornos saludables. La OPS, OMS, junto con el Ministerio de Salud y Protección Social, desarrolla herramientas metodológicas y pedagógicas para fortalecer la estrategia de entornos saludables en ámbitos como la ciudad, vivienda, escuela y lugar de trabajo. También moviliza recursos y realiza proyectos de desarrollo local. Promoción de hábitos saludables para la vida. Promueve la creación de entornos favorables para la salud, la adopción de aptitudes personales en cuanto a la prevención de tabaquismo, la prevención del consumo de alcohol y los estilos de vida saludable, entre otros. Determinantes ambientales de la salud. Con este componente se busca reducir los factores de riesgo para prevenir gran parte de la carga de enfermedad atribuida a los problemas ambientales. Entre las acciones que realiza el área de salud ambiental se encuentra el mejoramiento de las condiciones de acceso y calidad del agua para consumo humano, la promoción de la higiene, el mayor control sobre las sustancias tóxicas en el hogar y en el lugar de trabajo, el fortalecimiento de la seguridad vial, entre otros. Al mismo tiempo, para abordar los determinantes ambientales de la salud,
son necesarias acciones urgentes del sector de la salud en colaboración con otros sectores como el de la energía, los transportes, la agricultura, la educación, el trabajo o la industria. Cambios ambientales globales y salud. El cambio climático es uno de los temas de mayor preocupación en salud ambiental. Por esto, la OPS-OMS adelanta estudios para conocer la vulnerabilidad de las personas y de las comunidades y así definir estrategias que permitan la adaptación y mitigación frente a estos cambios. El Área de Salud Ambiental y Desarrollo Sostenible de la OPS-OMS en Colombia enfrenta aún desafíos grandes en torno al mejoramiento de las condiciones del acceso al agua segura y el saneamiento básico en áreas urbano-marginales y rurales, la reducción del riesgo frente a los impactos de la explotación minera y de hidrocarburos y del uso de sustancias químicas. Entre los desafíos, también está el control de aquellos factores que pueden afectar la seguridad humana, así como la reducción de las inequidades en las áreas urbanas. Muy bien. Con respecto a los entornos saludables, que también es una necesidad de ambiente muy importante. Incluso se hicieron campañas en la época escolar de las escuelas saludables, los entornos escolares saludables, ¿no? Porque sabemos que el medio ambiente es importante, es básico. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinión al respecto del video? Bueno, los entornos saludables obviamente son importantes, sobre todo en la parte preventiva, ¿no? Al tener un entorno saludable, pues puedo prevenir muchas enfermedades en una población, familia, comunidad, individual, ¿no? Saneamiento, agua potable, vivienda adecuada, eso evita hacinamiento. De verdad que un entorno saludable también contribuye a, digamos, o fortalece la parte inclusive psicológica de ese ser humano, viendo al ser humano de forma holística en sus 4 dimensiones, pues es importante el entorno donde se rodea. No sé qué más decirle. Muy bien. No, excelente comentario. ¿Qué más? Sí, enfocándolo también desde el punto de vista, digamos, recordando un poquito de que uno está en esa onda de estudio, triada epidemiológica, medio ambiente, huésped, agente, ¿no? El entorno, pues, es un factor importante para ese contacto o no, esa pérdida de ese equilibrio, salud-enfermedad. Exacto. Muy bien. Excelente lo que mencionas, María. Y lo importante, ¿no? Que es realmente tener que satisfacer esta necesidad, aunque muchas veces podamos pensar que no es necesario, no es importante, pero sí es muy importante las necesidades ambientales de por sí. ¿Ok? Muy bien. Luego acá hablamos de un punto fijo o punto de ajuste que le llaman. Boyes en el 80 argumentaba que las conductas asociadas con beber, comer, aparearse, llegan a un punto de ajuste regulado por las condiciones cognitivas, emocionales, sociales y culturales. Entonces él hablaba de que básicamente todas estas conductas eran reguladas, a punto de ajuste regulado. Estaban asociadas a todo esto, ¿no? La necesidad de seguridad, ¿no? Entonces, tiene que ver con la protección, seguridad y protección, ¿ok?
Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas. Yo no podría decir, oye, ya satisfací primero mi necesidad de seguridad, mi necesidad de protección, y luego, cuando pueda, en algún momento, voy a satisfacer las necesidades fisiológicas. Por eso todo tiene un orden. Primero van las necesidades, ¿qué cosa? ¿Qué necesidades van primero? Fisiológica. Fisiológicas. Muy bien. Se refiere a sentirse seguro, protegido. La seguridad física es un lugar que nos proteja del clima, incluso hasta para eso puede ayudarnos. La seguridad de salud, por ejemplo, nos permite tener una alimentación futura. Bueno, el hecho de yo comer ahora sano me va a permitir que en un futuro puedan evitar enfermedades graves, ¿no? La seguridad de recursos como la educación, el transporte, la sanidad, sobrevivir con dignidad. Seguridad laboral, empleo. Bueno, esto es una necesidad que todos los trabajadores de la salud lo tenemos, pues que el tema de los contratos ahora en pandemia en salud a veces se hace un poco difícil cumplir. Por ejemplo, el más común es el tipo de contrato por terceros que le llamamos, ¿no? Que es un contrato que no es estable, que no da seguridad realmente. A diferencia de otros contratos como el contrato CAS, entre otros contratos que pueden estar llenos de beneficios a diferencia del otro contrato, ¿ok? Entonces sí, aquí hay un tema de seguridad laboral del empleo. Luego viene la seguridad moral, que es el núcleo familiar y la propiedad privada como tal, para proteger bienes, servicios como la casa, auto, dinero, etc. Entonces, estas necesidades de seguridad están ahí. Por ejemplo, aquí es un chiste, ¿no? Para que se puedan reír. Me volvés a llamar porque te parece que te cae la gotita, dice la enfermera, ¿no? Y te hago tragar el suelo. Es común decir, ¿no? De los enfermeros. Entonces, siempre el paciente incluso quiere tener la necesidad de sentir que realmente sí le están pasando la vía y con todos los sueros, ¿no? Muchas veces no creen. Muy bien. Dentro de todo esto, entra a tallar también la seguridad del paciente, que es muy importante. Como menciona ahí, la definición es permanecer libre de lesiones psicológicas y fisiológicas. Un paciente se puede sentir muy seguro cuando realmente les da las condiciones seguras de poder sobrellevar ese proceso de hospitalización. O en todo caso, si un paciente está en un centro de reposo, rehabilitación, ¿no? La seguridad que tú le das no tiene precio, ¿no? Hasta incluso para contarte un secreto, contarte algo, para que sea su confidente, el paciente tiene que sentirse seguro de a quién está confiando sus cosas personales. Luego viene la protección en el paciente, o sea, la protección de salud, que básicamente es el objetivo prioritario de cualquier institución sanitaria. Todos necesitamos prevenir, controlar riesgos de enfermedades. Y por eso la protección del paciente viene dada, por ejemplo, cuando estás atendiendo a un paciente con guantes, luego te vas con otro paciente con los mismos guantes y luego a otro y así sucesivamente. Ahí realmente no estamos realizando la satisfacción, ¿no? A veces de protección en el paciente, porque va a generar en el paciente un problema, ¿no? El riesgo, ¿cuántos, por ejemplo, adultos mayores se caen, ya sea bañándose, a punto de bañarse, o en la casa cuando la sala está desordenada, cuando hay juguetes por aquí, por allá, o un mueble como que ahí medio atravesando, y no le permite la opción de, pues, a la persona de poderse desplazar de forma libre. Entonces hay un riesgo. Además, un riesgo de iluminación inadecuada. O sea, yo tener una iluminación tan baja que no me permite observar realmente. Suelos, pasillos con obstáculos, personal incansable por el paciente, cansado que por ahí es inapropiado, muy grande o muy pequeño. Y eso genera un riesgo de caídas. La prevención.
Por ejemplo, la cama donde está el paciente debe ser en posición baja. Ayuda continua para ir al baño, eso es una prevención, ¿no? De caídas y de todo. Evaluación y observación continua, conservación previa con los familiares para conocer el paciente, prevenir caídas, que es muy importante, y controlar agitación y otras alteraciones conductuales. Entonces, hay un riesgo, pero también hay una parte preventiva. Y la restricción física, ¿no? Estrategia sanitaria para controlar al paciente hospitalizado y mantener su integridad y seguridad. Muchas veces hablamos de restricción física cuando no dejamos que el familiar entre a ver al paciente. Y como dice el texto, no es tanto que seamos malos o que no queramos, sino el hecho de simplemente poder mantener la integridad, la seguridad del propio paciente, ¿no? Y no permitir que tal vez por ahí les estén trayendo alguna bacteria, algún virus a un paciente que está pues inmunológicamente deprimido. Entre ellos también la parte de la seguridad tiene que ver con la sujeción mecánica que en algún momento mencionaron. El estado mental y emocional influye. Si una persona está confusa, desorientada, agitada, tiene problemas, ¿no? En el estado mental y emocional, o el estado físico como mareos, trastorno del equilibrio, marcha, o enfermedades o trastornos que afectan la articulación, ¿no? Y que por ahí no permiten que me pueda ayudar en el peso corporal, o pacientes sin capacidad de marcha tal vez independiente. Entonces, todo eso de alguna manera genera, ¿no? Genera problemas en cuanto a la sujeción mecánica. También hay debilidad, carecias, convulsiones, trastornos de la visión, trastornos de la audición, diarreas, micción frecuente, utilización de silla de ruedas, andadores o muletas, etc. Básicamente, el tema de tener las indicaciones de la sujeción mecánica se dice que se da en momentos apropiados como los que menciono, momentos en los que el paciente podría tal vez autolesionarse y para evitar ello, colocar una sujeción mecánica. De esa forma evitar que el paciente caiga de la cama, que se escape, se fugue, ¿no? Que también puede pasar. O que en todo caso haga como que algún daño a alguien. Muy bien, ¿qué otros motivos pueden usarse la restricción física? Por ejemplo, lograrse evitar caídas y lesiones, ¿no? Va a lograr el hecho de que una persona esté por ahí bien segura, va a evitar obviamente que pueda caer, ¿no? Justamente, por ejemplo, hay una familia que visitamos, ¿no? Con unas alumnas de comunidad. Y, por ejemplo, la abuelita a la cual estuvieron haciendo la intervención, ella mencionaba muy molesta porque ella decía que está bien, yo soy una persona anciana, pero yo me sé hacer las cosas sola, es lo que ella manifestaba. Y es sorprendente porque tú le escuchabas y él te decía, yo no quiero que me arreglen la cama, yo no quiero que me cambien, yo no quiero que me bañen, yo puedo hacer todo sola. Bueno, el día que no pueda, pues se dará, pero por ahora yo tengo todas las ganas de hacerlo sola. Ella tenía pues cerca de 80 años. ¿No? La señora adulta mayor. Y ella decía que se sentía tan mal cuando realmente no respetaban esa parte de su autonomía que ella tenía. Pero algo que sí preocupaba a la familia era el hecho de que ella se encerraba en el baño a bañarse, pero le echaba llave. Ustedes saben que, bueno, su edad puede perder el desequilibrio en el baño y caerse, y luego para ayudarla, ¿no? Ella se encerraba porque no quiere que le estén viendo, que le estén vigilando como una bebé. Ella decía que podía bañarse sola. ¿Ah? Y además de eso tenía una bolsicolostomía. Luego, brindar mayor seguridad a los pacientes más frágiles, especialmente a los de edad avanzada. Así es, hay que brindarles esa seguridad. Y lo otro es prevenir el vagabundeo y proteger los instrumentos de monitorización. ¿Qué más? Prevenir interferencias del paciente con tratamiento, preservar la bioseguridad, ayudar a mantener la correcta posición anatómica, manejar la agitación de un paciente con alteraciones de conducta y cognitiva.
Es por eso que existen muchos de estos motivos que restringen la parte física. Ahora, hay tipos de restricciones, ¿no? La mecánica, que es la que se utiliza, pues, este dispositivo en el cual la persona, así desee, pues, salirse a la derecha, a la izquierda y gritar, no va a poder. ¿Por qué? Porque la persona se queda inmovilizada. Y cuando hablamos de una restricción química, por ejemplo, un medicamento psicotrópico que permite a la persona dormir, ¿no? Y con ese problema, pues, evitar, ¿no? Cualquier problema. También tenemos aquí, miren, las complicaciones. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado cuando vayamos a hacer una sujeción mecánica. ¿Ok? Miren lo que puede ocasionar las heridas. Ustedes pueden pensar, esto es flebitis ocasionado por una aguja. No. ¿Por qué está ocasionado? Por la propia persona, ¿no? Cuando hubo una sujeción por ahí fuerte que impidió la circulación normal y generó laceración, interrupción del drenaje linfático, flebitis, edemas, infiltración, etc. ¿Ok? Son complicaciones, totalmente complicaciones. Por último, consecuencias negativas derivadas del uso de restricción. ¿Ustedes creen que a las personas les gustará, pues, que le realicen una sujeción mecánica? ¿Ustedes creen que los pacientes estén de acuerdo? No, cuando están conscientes, obviamente no. Ajá. Porque además sienten, pues, que, bueno, los abandonamos, ¿no? Así es. Entonces sí hay consecuencias. Entre ellas la posibilidad de muerte por asfixia. Tenemos un aumento de la pérdida de la memoria, mayor estancia hospitalaria, úlceras cutáneas, lesiones nerviosas, mayor incidencia de infección intrahospitalaria. ¿No? Son consecuencias podrían derivarse. Muy bien, y por último los cuidados, que no está de más mencionarlos. Ok, y de esa forma pues terminamos con esta primera parte. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo quedó todo? ¿Alguna pregunta que tengan adicional? Vamos de una vez, vamos a buscarte una bolsita. Aquí hay que sacarla porque va a venir ella, no hay que sentir. Tengan cuidado con sus audios. Sí. Sí, porque si no, escuchamos todo. Ahora, de mi parte no hay ninguna pregunta, profesora. Ok. Vamos a ver este último video de seguridad del paciente. El paciente tiene que estar seguro. De seguridad para él. Vamos a ver. Hola con todos, soy la doctora Mariana Prialé. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la ansiedad y cannabis medicinal. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un trastorno caracterizado por excesiva preocupación. Luis y María están tranquilos, pese a que él se opera en un par de días. La confianza está porque saben que los hospitales y clínicas son seguros. ¿O no? No siempre. Los hospitales son lugares llenos de complejidades donde trabaja mucha gente profesional, talentosa, dedicada y que prioriza el trabajo en equipo. Pero eso no es suficiente. La seguridad del paciente es la prioridad y los equipos consolidados pueden reducir el riesgo de daño durante tu experiencia de salud, pero siempre existe un margen de error. Según la OCDE, 1 de cada 4 pacientes podrá experimentar daños producto de un evento adverso durante la atención ambulatoria. ¿Y sabías que un 80% de esos eventos son evitables? Los eventos adversos más comunes de la atención ambulatoria
son de medicación y de diagnóstico errado o tardío. Y en la atención hospitalaria son las infecciones, trombosis, errores de medicación, úlceras por presión y cirugías en el sitio incorrecto. Y cuestan un 15% del presupuesto anual de las instituciones de salud. ¿Qué resguarda la seguridad de los pacientes? La Ley 20.584, que establece los derechos y deberes de las personas vinculadas a su atención de salud, con disposiciones que se aplican tanto en instituciones públicas como privadas en pos de la seguridad del paciente. Además, para tu tranquilidad, puedes acceder a un registro de prestadores y de centros de salud acreditados por la Superintendencia de Salud. Esta acreditación exige que las instituciones acreditadas cumplan con estándares que apuntan a disminuir los eventos adversos. La Ley de Derechos y Deberes del Paciente es responsabilidad de todos, equipos e instituciones de salud, pacientes y usuarios del sistema. Luis y María pueden estar más tranquilos y podrán volver a hacer las cosas que tanto les gustan. Para más información, visita www.supersalud.gov.cl. Muy bien, con respecto a este video de seguridad, ¿se entienden? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan seguridad? A ver. Se les viene a la mente cuando escuchan la necesidad de seguridad, seguridad, protección, ¿verdad? Además de eso, ¿qué más? ¿Alguien más? Ok, vamos a tocar el otro tema que también es importante y que tiene que ver con la necesidad de las personas o de los cuidados de enfermería de las personas con administración de fármacos. Muchos de los pacientes consideran que utilizar antibióticos es la mejor alternativa para curar las enfermedades. ¿Será cierto eso? ¿Qué dicen ustedes? No, que no es. El antibiótico no cura todas las enfermedades. Y los antibióticos se utilizan previa demostración que realmente lo amerite, que es un proceso bacteriano, ¿no? Si es un virus, no se utiliza antibiótico-terapia, a menos que se complique con algún proceso bacteriano, una bacteria. De resto, si es un hongo, no vas a usar un antibiótico. Vas a usar un antimicótico, etc. Pero hay la cultura, no sé, que para todos, si estornudas, antibiótico, si te duele algo, hay que tomar antibiótico. De verdad que eso como que es a nivel internacional, que los pacientes piensan que el antibiótico es mágico y que les va a quitar que tengan, pues, ameriten o no ameriten el antibiótico. Así es. Pero no, yo pienso, licenciada, que ahí también ocurre que es esa falsa sensación que tenemos y necesitamos de sentirnos seguros, ¿no? Como lo vemos que para todo se usa antibiótico, porque también hay que reconocer que se ha hecho un uso indiscriminado del antibiótico históricamente, ¿no? Entonces, pero muchas veces el paciente tú le dices, mira, no, es que tú no requieres, y él prácticamente no, simplemente lo exige, porque es darle esa parte de, no estoy diciendo que sea correcto, ¿no? Pero es lo que quiero reflejar, el sentir muchas veces del paciente, que él se siente seguro con eso. Incluso sabemos que el antibiótico no es de uso profiláctico. Sin embargo, escuchamos muchas veces que el médico dice, bueno, mira, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro, y te voy a colocar antibióticos por si acaso, nada más que para estar seguro. Yo pienso que a eso es que más o menos se puede referir. Muy bien.
Colega, licenciada, disculpe, estoy de acuerdo, bueno, complementa lo que dice el colega Nelson, lo que yo di, lo que estaba yo informando, y es importante porque fíjese que hay médicos que son complacientes, ¿no? No mantienen su criterio, su ética, sino que complacen al paciente, no sé si es para no perderlo, para quitárselo de encima, ¿ok? Y si el paciente te pide antibiótico, entonces le indica, y lo que eso ha hecho es que es un monstruo inmenso, que ahora es bien difícil, que a veces nosotros los enfermeros luchamos en contra de eso, pero bueno, no, lo dijo el médico y como que amén, ¿no? Claro, lo que a veces, muchas veces las personas ven una receta médica, eso es lo que dice el médico y punto, ¿no? Eso me tienen que colocar. Y no quieren muchas veces escuchar a otro profesional. Por eso siempre digo, el personal de enfermería que recepciona una receta para administración de medicamentos, es importante que el personal de enfermería conozca los medicamentos, conozca el medicamento. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no lo conozco el medicamento? Me puedo dejar engañar fácilmente y de repente si por ahí se equivocó el médico, yo también me voy a equivocar. Entonces todos los errores se van a dar en cadena y yo no puedo dar la excusa de que no es que yo soy enfermera, por eso no sé farmacología. Eso no puede darse, ¿verdad? O decir, no, el medicamento que lo puse, porque bueno, así lo puso el médico. Tenemos que tener criterio de enfermeros también. Y nuestro criterio es abordar y ver que todo esté correcto. Y que el medicamento se coloque también por la vía correcta, ¿no? Que es muy importante. Muy bien. Aquí dejaron un mensajito. Ok. Bien, seguimos. El cuidado humano nos dice que es la ciencia y la práctica de enfermería. Nosotros tenemos el cuidado humano y no es nuestra esencia. O sea, enfermería, la esencia de enfermería es el cuidado. Cuidar, nos dice, es una ontología, una manera de ser, de compartir y de participar con el otro. Cuidar es un fenómeno, nos dice, social, cultural, universal, ¿no? La ciencia de cuidar pertenece al profesional de enfermería. Qué bonito, porque realmente a nosotros nos pertenece esa ciencia, pero hay que encaminarla a esa dirección, que todos se sientan satisfechos realmente de este cuidado que damos, ¿no? Ahora pues tenemos un sinfín de conceptos de enfermería, cada persona se expresa de forma distinta. Si tuviste una buena experiencia, mejor dicho, con una enfermera, la respuesta va a ser positiva. Si tuviste una mala, pésima experiencia, las enfermeras son estas, son otras, son malas, etc. Pero tenemos que cuidar mucho nuestra profesión. Muy bien. Farmacología deriva del fármaco, que significa medicamento, y logos, que significa estudio. O sea, la farmacología estudia los medicamentos, el comportamiento de los mismos. Entonces, estudia los fármacos, que son aquellas sustancias químicas que administradas en el ser humano producen una respuesta biológica o alteraciones en las funciones biológicas. Ustedes saben que los medicamentos pasan por un metabolismo, por la absorción, y todo eso ayuda de alguna forma a llegar al objetivo básico que se requiere de acuerdo al medicamento, ¿no? El objetivo principal de la farmacología es beneficiar netamente al paciente. Siempre el paciente se va a beneficiar básicamente con la farmacología, ¿ya? Entonces, ¿qué es la farmacología? Es una actividad farmacológica. ¿Cómo lo hace? Gracias a los diferentes mecanismos de acción que tenemos a nivel farmacológico, ¿no? La indicación terapéutica, ¿para qué sirve? Para una indicación terapéutica. ¿Y qué problemas puede causar? Obviamente reacciones adversas que suelen ser a veces normales. ¿Okay? Enfermería entonces es el responsable de la administración de medicamentos, ¿o no? Nosotros somos los que debemos conocer al revés del derecho cada medicamento. O sea, lo que yo voy a administrar tengo que conocer. Tengo que saber qué estoy colocándole al paciente, porque el paciente incluso te pregunta, mire, ¿qué me está poniendo? Y no le puedes decir, no sé, ¿no? Tienes que satisfacerlo con una respuesta cordial y una respuesta correcta. Entonces, realmente somos los responsables. El hacernos responsables nos hace también llevar a esa necesidad de siempre estar capacitándose.
¿ok? Nos dice también que es fundamental conocer la naturaleza y el origen de los fármacos, su mecanismo de acción, las reacciones adversas, precauciones ¿cómo se dice? Relaciones reacciones o la interacción de medicamentosas, dosificación, forma de presentación, vía de administración. O sea, cada medicamento tiene como sus propias características propias, y ahí sí tenemos que ver, puede ser un mismo medicamento que pueda venir en su ampolla solo vía intramuscular, ¿no? Puede venir solo vía endovenosa, o te puede decir intramuscular y endovenosa, ¿no? Entonces, esas pequeñas características que son muy importantes tienen que verse de forma adecuada. Entonces, también es parte de su responsabilidad educar al paciente y familia sobre el consumo racional de medicamentos y combatirlos, dice la automedicación. Tenemos que evitar esta parte de la automedicación porque créanme, el tema de la resistencia a los medicamentos, se ve infinidad de veces. ¿Y qué pasa cuando hay, chicos, una resistencia a los medicamentos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay resistencia a los medicamentos? Bueno, la resistencia al medicamento significa que simplemente no está cumpliendo su efecto, o por lo menos el efecto deseado para ese caso. Ok, ¿y a qué se debió esa resistencia? Bueno, en el caso del antibiótico es por sobreexposición, o sea, cuando se usa o se le da ese uso irracional frecuente, ¿verdad? De aquel paciente que simplemente, o aquella persona que simplemente tiene un resfriado y sale corriendo y se compra una citromicina y empieza a automedicarse, o simplemente sobremedicado. Exacto. ¿No? Y personas que disfrutan tomar antibióticos, ellos se sienten seguros, su seguridad está en la medicación. Vamos a escuchar al especialista. Cuando hablamos de la resistencia a los antibióticos, es lo más común. La resistencia a los antibióticos es un tema muy, muy interesante. Se refiere a que las bacterias tienen la capacidad de vencer la acción destructiva del antibiótico. El antibiótico es una molécula que inhibe el crecimiento o destruye las bacterias. Y a su vez la bacteria puede desarrollar estos mecanismos para sobrevivir al efecto del antibiótico. Y es muy interesante porque es un fenómeno de la naturaleza. La naturaleza, las bacterias que nos precedieron durante varios miles de millones de años y que gracias a ellas hay vida, viven en un equilibrio ecológico de tal manera que para que predomine una bacteria produce antibióticos para competir con las otras y a su vez tiene capacidad de defenderse de esas otras bacterias que producen antibióticos. ¿Cómo puede hacerse resistente? Pues hace moléculas que destruyen el antibiótico o se vuelven impermeables esas bacterias a la entrada del antibiótico o ya una vez adentro lo saca o cambia el sitio donde va a actuar el antibiótico. De tal manera que esto es un fenómeno biológico mucho antes de que apareciera el ser humano. Y lo que ahora estamos viendo es el efecto de estos últimos 70 años con el descubrimiento y el auge y el uso masivo de los antibióticos. Entonces, los seres humanos, los médicos, las personas de la agroindustria nos hemos encargado del uso intenso, generalizado de los antibióticos y hemos entonces hemos aumentado este fenómeno natural y entonces han emergido bacterias que son resistentes a los mismos. Ahora, ¿esto qué consecuencias puede tener para una persona enferma de una infección bacteriana? Pues
como es de imaginarse, si yo doy un antibiótico para el tratamiento de una enfermedad infecciosa y que sé qué germen lo está produciendo, voy a recurrir a los antibióticos de uso común, de primera línea, y sin embargo no van a tener un efecto. El paciente, a pesar de que recibe un antibiótico que en teoría debería funcionar, no va a resolver su problema infeccioso porque la bacteria se hizo resistente. Ahora, ¿cómo puede evitarse este fenómeno? Pues es un uso prudente de los antibióticos. Los antibióticos son excelentes armas que han disminuido la mortalidad por muchas enfermedades infecciosas, incluso hemos bajado la ocurrencia de las mismas por el uso de los antibióticos, pero tienen esta contraparte de que el abuso de los mismos nos va a llevar a este fenómeno de la resistencia bacteriana. Y aquí cabe decir que se requiere mucha educación para lograr este uso racional de los antibióticos, tanto entre los médicos, porque cabe decirlo, generalmente abusamos en el uso de los mismos, pero también en la agroindustria, como decía, se utilizan muchos antibióticos para promover el crecimiento de animales de consumo humano, crecimiento de ciertas plantas, y también se necesita acciones a este nivel para disminuir ese consumo. De hecho, el mayor consumo de antibióticos es a nivel de la agroindustria. Y finalmente, una educación en la población no médica, en la población general, para que no recurra a la automedicación, para que no vaya con la expectativa de que su médico le tiene que dar necesariamente un antibiótico cuando hay una enfermedad infecciosa, porque no siempre es necesario. De tal manera que si cuidamos estos elementos de conductas humanas, conductas de los médicos, de los veterinarios, posiblemente podamos contener, si no, no creo que podamos evitar el fenómeno de las enfermedades infecciosas producidas por bacterias resistentes, pero sí limitarlo y cuidar en algo que se está perdiendo. Hay algunas enfermedades infecciosas que vemos en los hospitales, en donde las posibilidades de antibióticos útiles son muy pequeñas, incluso casos dramáticos donde no hay ya antibióticos y estamos volviendo ya, entrando en lo que se llama la era postantibiótica, es decir, donde ya no hay medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades. Bien, ahí por ejemplo, con respecto a los antibióticos, ¿escucharon? Vamos a leer lo que nos dice María. Y dice, al hacer resistencia, pues se tendrá que utilizar otros antibióticos de otras generaciones que implican aumento de costos, bien sea hospitalario o individual. Muy bien. Ahorita lo vivimos con el uso indiscriminado de la ceftriaxona y imipenem, también meropenem, ¿no? Muy bien, exacto, ¿no? Eso es totalmente cierto, ¿no? Efectivamente, chicos, cuando hay un uso irracional, indiscriminado de los antibióticos, suceden este tipo de cosas. Y es que debemos tener en cuenta que los medicamentos son muy buenos, pero también es un arma de doble filo que puede llevarte, ¿no?, justamente a ocasionar un problema de salud en quienes lo utilizan mal. Yo les comento, yo tengo a mi papá. Mi papá es una persona muy creyente en los antibióticos. Él desea como sea tomar sus antibióticos. Entonces es algo con lo que yo lucho y lidio día a día, porque él, pero hijita, ¿me puedes poner una ampolla? ¿Me puedes poner una inyección, por favor? ¿No? Y yo le tengo que explicar, no, papá, no es que yo no quiera, es que no está bien. ¿Para qué? No, es que me duele la espalda, me duele porque él ha sido un post-COVID, me duele esto. Entonces, no, con el antibiótico me va a pasar. Entonces, así como él, existen muchos, ¿no?, que tienen ese pensamiento. Y muchas veces es psicológico, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con los pacientes en ese sentido. El fármaco, ¿qué hablamos? ¿Qué significa cuando hablamos de un fármaco? Hablamos que es toda sustancia química
purificada, utilizada en la prevención, diagnóstico, tratamiento, mitigación y cura de una enfermedad para evitar un efecto fisiológico no deseado, ¿no? O modificar condiciones con fines específicos. Entonces, un fármaco tiene un objetivo, ¿no? De poder ayudar, más no de perjudicar al paciente. Exacto, placebo, ¿no? Yo a mi papá mi papá da un placebo le funciona muy bien. ¿No? Porque incluso él toma la medicina y a los minutos, ya me siento mejor. Como si él a los minutos pudiera dar efecto, ¿no? Ustedes saben que no. A los 2 minutos me refiero, ¿no? Dice, ya me siento bien. Muy bien. Además, el medicamento es un fármaco integrado de una forma farmacéutica destinado a su utilización en personas o animales. Entonces, ojo, una cosa es fármaco, que es la sustancia química purificada, o sea, el fármaco propio, y el medicamento ya es ese fármaco que se integró con otros, porque pueden haber 2 fármacos juntos en un solo medicamento, ¿verdad? O 2 compuestos que ustedes le llaman, en un solo medicamento. Y eso va a ayudar a curar o aliviar enfermedades. Y recuerden que cuando hablamos de farmacología está de más mencionar, y es muy importante, la parte farmacodinamia, farmacocinética, ¿no? La farmacología terapéutica, farmacología toxicológica, ¿no? Entonces, por eso justamente aquí está como el qué significa cada uno de esos pasos. Por ejemplo, la farmacodinámica, ¿no? Lo que el fármaco hace al organismo. El hecho de que el fármaco entre al organismo y de por sí el fármaco hace todo un proceso dentro de mi cuerpo, que incluso puede generar efectos, ¿no? Propio del fármaco, es una farmacodinamia. La farmacocinética habla de los procesos que hace el propio organismo sobre el fármaco. Por ejemplo, el hecho de tener el tema de la introducción del medicamento desde la boca, llevar a la parte digestiva, llevar la digestión, la reabsorción, el metabolismo, la eliminación, ¿no? O sea, todo ese proceso. Sí, dime María. María levantó la manito. No, ¿de qué está hablando de farmacodinamia y farmacocinética? Como para que no se nos olvide a todos, ¿no? Recuerden siempre que la farmacodinamia, así como nos dijo la profesora, estudia las acciones y efectos del fármaco, o sea, lo que el organismo, lo que el fármaco le hace al organismo, farmacodinamia, farmacocinética. Farmacocinética, lo que el organismo le hace al fármaco, ¿no? Tiene que ver con movimiento, recordando que tenemos una mnemotecnia que es LADME, ¿no? Liberación, absorción, metabolismo, hasta la eliminación, ¿no? Tiene una entrada y una salida. Ajá. Y la farmacodinámica como poder, efecto, ¿no? Acción, lo que hace el medicamento en el organismo. De esa forma, así como que no se nos olvida nunca a qué se refieren estos 2 términos en farmacología. Así es, ¿no? Y todo ese proceso es muy fácil de poderlo aprender. Y luego por eso es importante recordar, por ejemplo, ciertos medicamentos que son básicos, importantes, y la función que cumple cada uno de estos medicamentos. Por ejemplo, no sé, el paracetamol, ¿no? Que puede entrar al organismo, me puede ayudar, por ejemplo, muy bien para el tema de la fiebre, malestar, para el tema de dolor. Pero también dentro de su farmacocinética nos dice que por el hecho de pasar también por diferentes procesos, como por ejemplo pasar por el hígado, se dice que es también nefrotóxico, ¿no? Y eso genera también un problema en el paciente. Entonces tenemos que conocer qué medicamentos pueden ayudar, pero también tener como que una doble acción y evitar también usarlos muy exageradamente, solo cuando se necesite. La farmacología terapéutica es básicamente el para qué sirve, esa parte terapéutica, y la toxicológica es para estudiar los efectos nocivos del fármaco, ¿ok? Y los mecanismos de acción, por ejemplo, hay un mecanismo de acción, básicamente el cómo es que se da, dónde se va a unir, cómo es ese mecanismo, cómo se va a funcionar el medicamento en sí, eso se llama mecanismo de acción. Y, por ejemplo, el captopril de 25 miligramos se va a unir a la diana, que es la enzima. El sitio de acción va a estar en el corazón, en los pulmones y en el riñón, ¿no?
y su acción es inhibir justamente, y el efecto farmacológico es ser un antihipertensivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el mecanismo de acción aquí es inhibir la enzima que actúa en la conversión de angiotensina 1 y angiotensina 2. A eso se le conoce como el mecanismo de acción, pero aquí está como separado, y una vez unido se va a poder tener un texto de para cuál es el mecanismo de acción, y así para cada fármaco. Y bueno, también hay características en cuanto a interacción fármaco-receptor, ¿no? El tema de esta interacción, el tema de dos palabras muy importantes, afinidad y eficacia. Hablamos de afinidad por la capacidad de unión del fármaco al receptor, y eficacia la capacidad de producir la acción tras la unión del receptor, ¿no? También tenemos los fármacos agonistas, que son los que se ligan a receptores fisiológicos o remedan los efectos de los compuestos, o sea, el que posee afinidad eficaz, agonistas. ¿Ok? Y también tenemos lo contrario, que son los fármacos antagonistas, que son los que se pueden básicamente dotar de lo contrario, la no eficacia, ¿no? El fármaco que se ligan a los receptores pero no simula la unión del agonista endógeno, sino la interfiere para evitar que se dé, ¿no?, un efecto. Y también tenemos la parte del antagonismo competitivo. El antagonista y el agonista compiten por el mismo lugar que el receptor. Entonces, a eso se le llama como el antagonista competitivo. Compiten ahí, ¿no?, para poder ingresar a ese receptor. Por ejemplo, el propanolol con la norepinefrina, ¿no?, que ambos son competitivos y que tienen un mismo receptor. Entonces, como que compiten para ver quién va primero. Muy bien. También tenemos el no competitivo, el que tiene ahí su lugar sin ningún problema y nada le impide pues llegar y ejercer su efecto biológico. Y aquí tenemos la básicamente competitividad con afinidad y la no competitividad con eficacia. Y aquí nos damos cuenta pues también de los efectos de acuerdo al número de dosis, ¿no? Si mi dosis es mayor, mi efecto obviamente va a ser mayor. Y así sucesivamente. Si mi dosis es menor, mi efecto puede ser menor. Si yo tengo una dosis mayor, puedo tener incluso medicamentos que son antagonistas también, ¿no? O competitivos. También tenemos los agonistas parciales, que son los agentes que son parcialmente eficaces, como agonistas que poseen afinidad y cierta eficacia, ¿no? Son parciales nada más, cierta parte. Y estos son algunos de los ejemplos de sinergismo de acuerdo al fármaco con el que interactúa y la consecuencia clínica que da, por ejemplo. Si yo combino un antihistamínico con una benzodiazepina, yo voy a tener como consecuencia un aumento de la sedación. Si por ahí yo sé que la benzodiazepina de por sí me va a dormir, el combinarlo con un antihistamínico, eso genera aún más el aumento de la sedación. Ese es el sinergismo. Si yo tengo, por ejemplo, un AINE que de por sí es para el dolor, pero lo combino mal y lo combino con un anticoagulante, estoy haciendo una combinación fatal, o con un ácido acetilsalicínico, que es la aspirina. Lo combino, estoy aumentando el riesgo de una hemorragia interna. Y así para cada medicamento. Entonces, hay medicamentos que no pueden unirse con ciertos medicamentos que son peligrosos, como los que aquí se mencionan principalmente, ¿no? Porque puede generar estas consecuencias clínicas, las hipoglicemias, hiperpotasiemias. ¿Ok? Y también tenemos ejemplos de antagonismos. Por ejemplo, si tenemos un fármaco como el antihipertensivo con el AINE, ¿cuál va a ser la consecuencia? O sea, que no va a permitir, ¿qué cosa? El efecto del antihipertensivo. Si yo tomaba un antihipertensivo con un AINE, porque bueno, por ahí se me subió la presión, pero también tomé un paracetamol, eso va a generar la disminución del efecto hipotensor. Y de repente la persona va a decir, ay, no, este medicamento para la presión ya no me hace nada, no me ayuda, ¿no? Y tal vez no se da cuenta que está tomando AINES también a la vez. O un anticoagulante oral con vitamina K. ¿Qué podría generar eso? Disminución del efecto anticoagulante propio, porque recuerden que la vitamina K es como esa contraparte del anticoagulante, ¿ok? O antidiabéticos orales con glucocorticoides. ¿Qué podría pasar? Disminuye el efecto del hipoglicemiante. Y así sucesivamente con diferentes fármacos. Por eso es que es importante saber
¿Qué fármacos? No hay que combinar. Incluso cuando ustedes vean la parte de los adultos mayores de por sí toman una serie de medicamentos que pueden ocasionar eso, antagonismo, sinergismo. Y en ellos a veces es muy difícil y por eso siempre a un adulto mayor se le tiene que tener una supervisión constante con un médico de cabecera, en este caso el geriatra, quien tiene que ordenar toda la lista de medicamentos que tiene y darle un orden para evitar justamente problemas como estos, ¿no? Interacciones farmacocinéticas, como mencionaba su compañera el LANMED, ¿no? Que son importantes, que se producen por modificación de todos los procesos, de la absorción, distribución, metabolismo, eliminación, etc. Y ahí está el LANMED, que su compañera muy bien lo ha mencionado en el chat, L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolización y E de eliminación. Entonces, esta palabra no se olviden porque también esta es parte de la farmacocinética. Muy bien, y ahí lo van a tener. Ejemplos, por ejemplo, la rifampicina, que es un inductor, y el fármaco afectado son los anticonceptivos orales. ¿Cuál es la consecuencia clínica? Que hay pérdida de la eficacia de los anticonceptivos. Entonces, yo no puedo inducir una rifampicina, tengo que tener cuidado, ¿no? O si por ahí yo estoy con una fenitoína, una carbamazepina y a vez tomo una cicloporina, reduzco el nivel de la cicloporina. O si alcohol con paracetamol, común, ¿no? ¿Cuántas personas por allá? Ay, estoy con alcohol en la sangre y de repente un paracetamol. ¿Qué podría aumentar? La hepatotoxicidad. Entonces esa persona, pobre hígado, ¿no? Pobre hígado, intoxicado a no más dar. Y eso pues podría generar un problema en la persona, hasta incluso cáncer de hígado, si esto es muy frecuente. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado. Otros, por ejemplo, el ritonavir con el sildenafil. Aumenta el efecto del sildenafilo con riesgo de hipotensión. O el ciprofloxacino con anticoagulantes, que podría aumentar el efecto anticoagulante. Y eso es un riesgo pues letal de hemorragia. Entonces, se tiene que tomar en horas muy alargadas. O sea, no puedo colocar por ahí un anticoagulante con un antibiótico tan de cerca, ¿no? Porque podría generar una hemorragia. Por ejemplo, personas que puedan haber sido operadas y por ahí le colocan ciprofloxacino porque es necesario para X situación. Pero también le tienen que colocar anticoagulantes porque como ha sido recién operado, tienen que tener sus anticoagulantes. Y eso que genera un riesgo de hemorragia. Por eso muchos que salen de sala de operaciones o post-operados muchas veces regresan a los hospitales por una hemorragia interna. No se les dice, no se les comunica y no conocen. ¿Ok? Luego, lo otro es el medicamento de por sí, que es el objeto. La idea es tener esto, ¿no? Ese efecto de beneficio por un efecto farmacológico. Pero también puede aparecer la contraparte, que es la toxicidad, ¿no? Que esa toxicidad básicamente es una reacción adversa medicamentosa, que es el RAM. O también puede darme una baja efectividad por una falla terapéutica que no estuve tomando adecuadamente. O una precipitación con otro fármaco, con un alimento, con otra sustancia que no me favorece. Que también podría estar dándose, ¿no? Y acá, por ejemplo, una imagen, ¿no? Que nos decía aquí el señor. Sí. Tiene ciertos efectos secundarios, pero ¿vio cómo se le pasó la gripe? ¿No? Entonces, usualmente las personas, los vecinos, no, yo te cuento que fue el médico, ¿para qué pagué la consulta por gusto? Al final me recetó paracetamol. Toma nada más, toma esto. También toma esto que la farmacia me dio y que mejor que el doctor. Me pasó rápido, ¿no? Y luego toma esto y lo otro. Entonces le dan todo el pack ahí a la vecina, al vecino, al familiar. Y eso puede terminar perjudicando a la otra persona que lo toma, ¿no? Porque incluso no conocemos antecedentes. Hasta para los AINES es importante preguntar qué cosa, las alergias. Señor, ¿usted es alérgica a tal medicamento? ¿Antes se ha colocado el medicamento? ¿Nunca se ha colocado? Etcétera, ¿no? Bueno, nos habla Paracelso, ¿no?
Todas las sustancias son veneno, la dosis correcta diferencia el veneno y del remedio. Gracias, María. No te preocupes, estamos justamente terminando. Reacción adversa, entonces no se olviden que es una reacción nociva, no intencional y que ocurre a la dosis normalmente utilizada en el humano, ¿no? Es una reacción que realmente no necesariamente puede ser daño, que es propio del medicamento. En cambio, un efecto colateral, según la OMS, nos dice que es cualquier efecto que no intencionado de un producto farmacéutico, pero que se produce a dosis utilizadas por el hombre, porque por ahí utilicé una dosis que no es la adecuada, ¿ok? Y me produjo un efecto colateral. Por ejemplo, estoy tomando demasiado anticolinérgicos, me provoca sequedad de la boca, antihistamínicos, somnolencia, morfina, depresión respiratoria. Y el efecto secundario es la consecuencia de una acción fundamental que no forma parte inherente de ella, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, diuréticos de asa que básicamente producen a la larga hipopotasemia, o antibióticos que producen un problema en la flora intestinal, o corticoides que producen el riesgo de infecciones. Y bueno, aquí algo, también otra parte que por ahí he visto en los memes, ¿no? ¿Cómo se pasa la ceftriaxona? Despacito, dice, suave, suavecito. Así incluso para eso hay que conocer. La ceftriaxona es un medicamento de amplio espectro que también tenemos que pasarlo con mucho cuidado. No puede causar, flebitis. Y es importante que la persona lo pueda administrar de forma lenta, ¿sí? Y bueno, aquí tienen tipos de reacciones adversas para que ustedes lo tengan aquí de ejemplo, desde el tipo A hasta el tipo C, con las diferentes definiciones y los ejemplos, ¿no? Una de tipo A, de tipo B, un shock anafiláctico, y de tipo C, un síndrome de Cushing. Aquellos que ya son continuos, crónicos fácilmente, ¿no? Tipo D, E, F, y listo. Y las fases del proceso en el que se producen los errores también viene por todo esto. O sea, en otras palabras, hay que conocer los correctos, que antes eran 5, ahora sé que son 9, 10 correctos. Los principales aquí tenemos administración correcta, prescripción correcta, ¿no? Transcripción correcta, dispensación correcta. O sea, aquí miren el porcentaje donde produce un error mayormente es en la prescripción. Y muchos pueden decir, ah, no, pero es que ya está la receta, es la receta del doctor, yo no puedo decir nada porque es del doctor. Y mire, el porcentaje de acuerdo a la revista JAMA, ¿no? De este año, del año 95, desde ahí se dice que hay errores en la prescripción, en un 39%. ¿No? Y ahí están todos los 10 errores frecuentes que usualmente se cometen al momento de administrar un fármaco, empezando desde la prescripción y terminando en el cumplimiento de la terapia. Ah, muchos dicen, no, ya es tarde, ya voy a ponerle como que ya le coloqué el medicamento. Y lo marcan en el cardex, pero en realidad no lo han hecho. Eso también es parte de la ética, ¿no? Y bueno, también hay errores muchas veces hasta en el nombre. ¿Cómo así? ¿No? Hay personas que realmente no toman en cuenta, simplemente lean la primera, segunda o el nombre, es parecido a este nombre, debe ser lo mismo. Y no se dan cuenta que hay una diferencia entre ceftriaxona y ceftazidima, ¿no? Y aquí tenemos que aclarar muy bien esos conceptos. Miren otro error, por ejemplo, vancomicina, 35 miligramos, y dice ahí 18 horas. ¿Será 18? ¿Podría decir 18 o dice 8? ¿No? Entonces la persona puede que a veces ni sepa, no sé si es slash o es el 1. ¿No? Pero entonces, ¿cuál es la dosis pautada? Ahí dice 8 horas, ¿no? Pero la dosis real es 35 miligramos cada 18 horas. Entonces, no, hay un error ahí, no se sabe, hay que por eso entender bien cada cuánto es la vancomicina.
igual aquí pueden haber muchos frascos que tengan una similitud, pero abismal. Por ejemplo, la adrenalina con atropina son muy parecidas, así como también el haloperidol con la digoxina son bastante parecidas. Entonces yo no puedo coger así, ya este es esto a ciegas, ¿no? Yo tengo que leer. Por más de que yo diga, no, sí es eso, estoy segura, igual léelo. ¿Ok? Muy bien. Y aquí pues todo eso se va dando con la idea de poder tener en cuenta, ¿no? No es lo mismo también en cuanto a los nombres, no es lo mismo ketalar con ketorolac, dopamina con dubotamina, es distinto, por eso hay que leer bien los nombres, ¿ok? Bueno, no nos olvidemos entonces, paciente correcto, dosis correcta, hora correcta, vía correcta, medicamento correcto. Y además de eso, medicación ambulatoria, alergias, importante conocer, efectos secundarios, enfermedad de base, información al familiar, todo tengo que tener en cuenta. Siempre. Y bueno, nos dice equivocarse es humano, ocultar los errores es una estupidez. No aprender de ellos es imperdonable. Bueno, chicos, espero que realmente esta parte de la presentación pueda servirles un poco para que puedan ustedes tomar esa iniciativa también de investigar más sobre medicamentos. Es muy importante averiguar sobre medicamentos. Los medicamentos te dan una visión amplia, una visión más general diferente de la realidad realmente que hay en los hospitales. Y también te ayuda a conocer mejor al paciente con su propia terapéutica. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ha quedado claro? ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? Sus comentarios, chicos. Sus comentarios, por favor. Licenciado, disculpe, porque en el primer segmento hablamos de la necesidad, ¿no? Claro. Me parece importante e interesante, pero me pregunto, ¿y en el caso de la necesidad interferida? ¿De la cual? De las necesidades interferidas, o sea, aquellas necesidades que son producto de la insatisfacción de otras necesidades. Ya. Claro, o sea, de por sí, las necesidades básicas, que es lo que hemos visto, que son las fisiológicas, protección. Ya una vez que yo no pueda satisfacer esas necesidades, no voy a satisfacer las siguientes. Otras necesidades que puedan estar posteriores a las básicas. Definitivamente no se va a poder. Y como dices tú, va a haber un problema, ¿no? Del hecho de no satisfacer algo me va a generar no satisfacer el resto de necesidades que son muy importantes, ¿no? No sé si esa es tu pregunta. Sí, sí, correcto, porque específicamente me refiero, por ejemplo, uno tiene un dolor, ¿verdad? Un dolor de muela. Ese dolor de muela al final te va a producir que no vas a dormir, ¿no? También te va a producir un aumento de repente en tus niveles de estrés, ¿no? Te va a producir una falta de apetito, ¿no? Entonces, va a generar otras necesidades específicamente de un problema o de una necesidad primaria. ¿Se te cerró el audio, Nelson? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí te escucho. Entonces me refería a eso, a esas necesidades insatisfechas que normalmente o que generan otras necesidades
y que muchas veces se confunden al momento de uno ver la clínica o la integralidad del paciente. Así es. No, y lo que mencionas es totalmente válido, ¿cierto? Justamente por eso es que es necesario satisfacer estas necesidades básicas, ¿no? Porque si no vienen un sinfín de problemas, y no solamente el hecho de no descansar bien, sino el tema de no trabajar bien, de no producir, y el no producir no me pagan bien, el no pagarme no me dan alimentación, comida, o sea, no me va a alcanzar porque no me van a pagar bien. Y así sucesivamente se va haciendo toda una cadena, ¿no? Así es. Muy bien, chicos. Entonces, estas necesidades son muy importantes. Pueden plantearles casos clínicos de diferentes necesidades y es importante que ustedes puedan identificar que realmente es una necesidad, ¿no? La que se está por ahí insatisfaciendo. O un problema de fármacos, ¿no? A la cual se le conoce ya sea como farmacodinámica, farmacocinética, el tema de la resistencia a los medicamentos, etc. ¿Bien? Muy bien, chicos. Yo, bueno, agradecerles por su asistencia el día de hoy, que realmente el tiempo se pasa volando, pero son dos temas muy interesantes. Espero ustedes lo hayan tenido en anotación. Igual les voy a pasar el material que se ha proyectado para que ustedes lo puedan tener en su poder también, ¿sí? Y bueno, agradecerle a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, chicos. Cuídense mucho, síganse protegiendo. Ya nos estamos viendo. Muchas gracias.